El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al criarlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días estaba hablando, precisamente hace 8 días estaba hablando del mes de septiembre que acaba de pasar. Hablaba de la independencia de México, de cómo lo celebramos, muchos carros eh, con su bandera, desfiles, etcétera. Pero estaba recordando más que septiembre es un mes que queda marcado para la historia, cualquier evento que sucede allí. Por ejemplo, la independencia sucedió en septiembre, y no solamente la de México, sino muchos países en el mes de septiembre tienen su independencia. Por eso ya no solamente se llama eh, aquí de Viva México, sino es una herencia hispana, porque hay muchos países que están también celebrando su independencia. En septiembre también recordamos el 9/11, ese día tan fatal en que son tumbadas las Torres Gemelas en Nueva York, el 9/11. Yéndonos más atrás, el 19 de septiembre de 1985, México sufre el peor terremoto de la historia, donde muchísima gente pierde sus hogares, vida, hay muchos heridos, etcétera. Y yo recuerdo en esa ocasión, yo estaba allá en México y sentí, estando en Guanajuato, sentí ese movimiento de tierra. Miré que unos focos que estaban colgando se movían. eh, no supe qué me estaba pasando, dije a lo mejor me estoy mareando, pero en eso mi mamá gritó y dice: está temblando. Y fue cuestión de segundos, pasó rápido, pero 2 horas más tarde o 3 horas me di cuenta por medio de la televisión el desastre que había causado en la Ciudad de México. Un terremoto que se inició en Michoacán, pero que tuvo su epicentro en México. Y allí fue donde causó el mayor daño. Eh, Más tarde, investigando las autoridades, miraron que la mayoría de edificios que habían colapsado, que se habían derrumbado, habían sido construidos por un ingeniero, la mayoría de ellos. Y empezaron a investigar, y este ingeniero había agarrado dinero y había puesto el material pobre, muy débil, para que él quedarse con más dinero. Lógico, ya después lo juzgaron, etcétera. Pero traigo esta situación porque así como este gobierno andaba buscando causantes culpables, quién había ocasionado o había sido la causa de esa mayor
desastre, que se cayeran todos esos edificios. El día de hoy nuestra sociedad sigue batallando y buscando culpables o buscando encontrar la solución para tantos problemas. Nuestra sociedad se está derrumbando. No hay un solo fin de semana que no tengamos violencia, balaceras, etcétera. Y esto es en el mundo entero. Y el gobierno no encuentra cómo solucionar esto, ni dónde está la causa, ni cómo remediar esto. Pero la escritura el día de hoy nos pone la solución y si nosotros abrimos nuestros oídos a escuchar esta palabra y ponerla en práctica, el día de mañana tendremos una sociedad mucho mejor, eh, un mundo mejor también. La escritura el día de hoy en el Evangelio, eh, Jesús está hablando porque le preguntaron, es lícito que nos divorciemos, que el hombre deje a su esposa? Jesús les dice, ¿qué dice Moisés? Pues que sí se puede, nada más que le den un acta de divorcio. Dice, eso lo hizo por la dureza de su corazón. Pero en realidad, desde el inicio, Dios creó al hombre y a la mujer. Y en este pasaje donde está hablando Jesús acerca de divorcio, eh, termina y incluyen ahí una parte de los niños. Y los niños se acercan a Jesús, los discípulos trataban de impedirlo. Jesús le dice, no, no se lo impidan, dejen que se acerquen a mí. Porque el que no reciba el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Esta es la sabiduría de la iglesia. Esta es la sabiduría de Dios que nos está dando la clave de cómo mejorar nuestra sociedad, cómo mejorar nuestro mundo. Es a los niños a quienes debemos de poner atención. La mayoría de nosotros y yo como doctor naturista han ido personas conmigo y van destrozadas emocionalmente y van diciendo es que cuando era niño me abusaron de mí, mis papás no me entendieron, mis papás se divorciaron, cada quien ganó por su lado y yo me sentía en medio de los dos y se peleaban por mí, pero no para quién quería que me quedara con ellos, sino para dónde me iba a ir, con quién me iba a ir. Y ellos decían, yo no tengo tiempo, yo ya tengo planes para el fin de semana, yo no me puedo quedar con él. Y ahí estaba yo, decía esta persona que me estaba contando, sintiéndome como una carga, como algo que no es querido. Y lo peor de eso es que el día de hoy estoy cometiendo los mismos errores con mis hijos. El día de hoy la escritura nos llama a que velemos, a que cuidemos a esos niños que serán el futuro de nuestra vida, el futuro de nuestra sociedad, el futuro del mundo. Debemos de preocuparnos por su autoestima, por saber que son amados, que son queridos, porque muchas veces el matrimonio llega y empiezan a discutir y el niño tiene que irse a esconder detrás de la puerta, bajo la cama, en el closet, por miedo a todo aquello que está escuchando. Creo que el día de hoy la sabiduría de la iglesia, la sabiduría de la palabra de Dios, nos invita a que analicemos cómo estamos comportándonos nosotros, cómo estamos respetando a esos niños, cómo nos estamos transmitiendo a ese Jesús. Ellos no conocen a Jesús si no es a través de nosotros, pero no es a través de los que les digamos, es a través de cómo seamos con ellos. Ellos van a entender el amor de Dios cuando nosotros los amemos, porque ellos mirarán en nosotros a ese Dios, a ese Jesús que los ama. No queramos que ellos entiendan nuestra situación de adultos. Ellos son niños y nosotros egoístamente a veces tomamos decisiones que los afectan a ellos. A veces decisiones egoístas que no somos capaces de sacrificarnos porque ya con esta pareja no me lleve bien, porque ya no salimos de acuerdo, porque etcétera, etcétera, y cada quien gana por su lado, y los niños quedan volando, desprotegidos, y a veces a la deriva de personas que abusan de ellos. Que este día, pues, Dios nos permita
analizar y hacer algún cambio en nuestra vida para mejorar la condición y la vida de estos hijos. Que así sea.